Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola, ¿qué tal, Graceway? Bienvenidos al servicio en línea. Yo soy Claudia Martínez. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estaré de regreso con usted para compartirle unos pasos a seguir para ayudarle a profundizar en su fe. El servicio ya está por comenzar. Póngase cómodo para escuchar el mensaje de hoy. ¿Cómo están mis hermanos esta mañana? Bueno, yo pensé que iban a decir mojados, porque está lloviendo, ¿no es cierto? ¡Wow! Algunos dicen, bueno, hay personas que están hechas de azúcar y por eso no están acá. Tengamos cuidado, ¿no es cierto? Pero qué bendición estar aquí esta mañana. Y si, yo no sé si usted escuchó también al pastor Tim esta mañana, pero pareciera que el Espíritu Santo de Dios nos guió a enseñar casi lo mismo, ¿verdad? Obviamente esta parte es mejor. Definitivamente, lo puedo decir porque él no está aquí, no se crean, pero qué bendición el poder hoy pensar en lo que la palabra de Dios nos dice. Y hoy quisiera ver, estamos estudiando unos a otros, y si ustedes recuerdan, hace unas semanas atrás empezamos una serie unos a otros, que dicho sea de paso son como unas 30 o más veces que se menciona en la palabra de Dios esto de unos a otros. Y hasta aquí hemos visto, empezamos con perdonados unos a otros, y pudiéramos decir, bueno, esa es la parte más fácil, quién sabe, ¿no es cierto? Porque nos cuesta. Sin embargo, el Señor nos dice, bueno, perdonados unos a otros así como Cristo os perdonó. También hablamos de exhortarnos unos a otros. Y recuerden que el exhortarnos no es un regaño, es simplemente ayudar a aquella que vemos que está un poquito desorientado o está fuera del camino que debiera andar, y simplemente lo que queremos hacer es que se pongan en donde deben estar. Eso es simplemente lo que quiere decir. Y la semana pasada, o en verdad antes del Día de la Madre, estudiamos benignos unos con otros. ¿Y qué quiere decir esto? Siempre, no solo buscar el bien para otros, pero hacer el bien para otros. Y a veces esto es difícil. A veces es difícil porque nos gusta y la tendencia es hacerlo a aquellos que decimos nosotros lo merecen, o es fácil. Hoy queremos ver algo que yo diría, bueno, es muy fácil. Sin embargo, creo que no, porque vamos a ver el hecho de soportarnos unos a otros. Y apenas menciono esa palabra, algunos están pensando, uy, hay personas que no soporto. ¿Cuántas veces ha dicho eso? Ya no te soporto más. Ya no te soporto más. ¿Qué quiere decir eso? Estamos cansados de tratar con esta persona o aquella, quién sabe. Pero saben, en una congregación madura nos soportamos unos a otros. Y si hay algo que deseo en mi corazón profundamente, es que seamos una congregación que nos soportamos unos a otros. Y esto a veces es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque cada uno de nosotros es sumamente diferente. Todos venimos de culturas diferentes, a pesar de que la mayoría somos hispanohablantes. Venimos de diferentes culturas. Yo vengo de Centroamérica, un país muy chiquito, Costa Rica, y es increíble cómo hay tanta diferencia en ese istmo centroamericano, como lo llamamos, 5 países, y más hacia el sur está Panamá y luego está también Belice. Pero si usted tiene la oportunidad de poder viajar a través de estos países, se va a dar cuenta las grandes diferencias culturales que existen. Las grandes diferencias en, por ejemplo, las comidas. Las grandes diferencias que existen en muchos aspectos educativos y todo esto que existen.
Dios nos dice que en la iglesia, donde somos de todo, pudiéramos decir somos una ensalada, ¿no es cierto? Usamos esa expresión a veces para decir que hay muchas cosas. Esto es una ensalada, pero es una muy buena ensalada en la cual Dios nos enseña y nos dice que nos soportemos unos a otros. ¿Qué quiere decir esto entonces? Vamos a hablar primero de soportar. ¿Qué quiere decir esta palabra soportar? Porque es importante que nosotros aclaremos qué quiere decir esto. Porque muchas veces nosotros mismos hemos dicho esta palabra, lo hemos dicho a la gente cuando decimos ya no te aguanto, o decimos a veces ya no te soporto más. Y muchas veces eso es usado con mucha frecuencia en el hogar. Usted oye a la esposa diciéndoselo a su esposo, el esposo a la esposa, a veces los esposos diciéndoselo a sus hijos, a veces en reuniones familiares, ¿verdad? A veces tenemos aquellos hermanos o hermanas que son difíciles de soportar. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Vamos a ver algunas cosas que es bueno entender lo que toda esta palabra encierra. Por ejemplo, tiene que ver con sostener o llevar sobre sí una carga o peso. Soportar quiere decir esto. También lleva la idea de tolerar o llevar con paciencia. Y esto es lo que vamos a ver, tiene que ver mucho cuando el Señor nos dice esto. Esta palabra lleva la idea de tolerar en buena forma y llevarlo con paciencia. También tiene que ver con apuntar con buena actitud. Quiero decir, aguantar con buena actitud. Ya no te aguanto más. ¿Ha dicho alguna vez eso? No, posiblemente nunca. Wow. Y si bien es cierto, todo esto encierra esta palabra. También tiene que ver la idea de un soportar sin desmayar. Pero eso es posible, por supuesto. Por supuesto que es posible porque como hijos de Dios, Dios nos ha equipado a nosotros para poder soportarnos unos a otros. De lo contrario, no lo hubiese escrito en su palabra. Piensen en esto. Nos está diciendo que nos soportemos unos a otros. Y somos nosotros a veces los que decimos, bueno, no, eso es dificilísimo, eso es casi imposible. Sabiendo todo lo que encierra esta palabra, debemos estar pensando en términos divinos. En otras palabras, esto viene de Dios. Porque es muchas veces que nosotros no podemos o no soportamos porque lo hacemos a nivel, pudiéramos decirlo, humano. A través de los años hay personas que son fáciles de soportar, fáciles de aguantar, fáciles de llevarnos con ellos, pero otras no. Ahora recuerden que las relaciones interpersonales es lo más difícil. Es lo más difícil. Y esto es lo triste porque debiera ser lo más fácil en la iglesia. Porque es aquí donde Dios nos ha equipado para poder llevar la luz a un mundo que necesita a Dios. ¿Pueden ustedes imaginarse lo que es el mundo que nos observa afuera y observa esta iglesia y nos ven que somos tan diferentes todos y que nos llevamos, como diríamos en términos generales, nos llevamos bien? ¿Nos soportamos unos a otros? ¿Puede usted imaginarse el impacto que eso causará a un mundo sin Cristo? Por eso es tan importante que nosotros aprendamos. Cristo es nuestro ejemplo por excelencia. ¿Cuánto nos soportó el Señor Jesucristo para que hoy usted y yo tengamos que salvación? Aún más, si usted no sabe cuánto el Señor soportó, y cuando estoy hablando de soportar, no estamos hablando solo de los aspectos físicos que Él pasó, pero el rechazo de las personas, la crítica de las personas, que es lo más difícil para muchos de nosotros. Sin embargo, Él lo soportó. Y hoy nos dice, soportémonos unos a otros. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos exhortarnos unos a otros? La idea de que a veces es difícil dar una palabra de exhortación, porque no es regaño, es un consejo, es una dirección. Y a veces es difícil porque tenemos miedo a ser criticados, ser rechazados.
Quiero que vean lo que dice aquí en Hebreos, capítulo 13. Vayan un momentito ahí, no será nuestro texto, pero quiero que vean algo, porque miren lo que el autor de Hebreos nos dice en el capítulo 13, versículo 22. Dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Note que soportéis la palabra de exhortación. Eso lo estudiamos hace unas 2 semanas atrás. Y ahora nos dice que debemos soportar esa exhortación que se nos da. Es algo que Dios va a usar a nosotros o con nosotros para ayudarnos a crecer, para ser mejores hijos, mejores hijas de Dios. Y por eso es importante que aprendamos a tolerarnos, a soportarnos, no solo de aquellos que deseaban o desean lo peor para nosotros, que diríamos es el mundo que está afuera, pero que de nosotros, los hijos de Dios. Es aquí donde vamos no solo a aprender, pero es aquí donde Dios quiere que nos soportemos unos a otros. ¿Y es posible? Por supuesto que es posible. Entonces, ¿por qué es que nos cuesta tanto? Bueno, parte que nos cuesta tanto es porque lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas. Ahora, si esto es algo divino, porque el soportarnos unos a otros es una cualidad divina. Piensen esto, Dios me soporta a mí, me ha soportado por todos estos años, desde que nací. ¡Wow! El soportarnos unos a otros es una cualidad divina. En otras palabras, si yo sé y veo y puedo soportar unos a otros, el mundo puede ver a Cristo en mí. Miren lo que dice en Colosenses, que será nuestro texto, porque es muy importante que veamos el contexto, porque nos habla de revestirnos, como estudiamos hace unas 2 semanas atrás también. Pero noten aquí en el capítulo 3 de Colosenses, y vamos a leer el versículo 12, porque dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y luego dice, soportándoos unos a otros. ¿Notan eso? Quiere decir que la forma en que me va a ayudar a mí a soportar a este hermano, a esta hermanita, ¿verdad? Es el hecho de que yo me vista con lo que Dios ha provisto para mí. ¿Recuerdan cuando estudiamos la lucha que tenemos? Que no es contra sangre y carne, es contra principados, contra las potestades de este siglo. Y él dice, vestíos de la armadura. Si hay algo que usted y yo tenemos que hacer constantemente, no solo el día domingo, que a veces, ¿verdad?, nos vestimos un poco mejor. Bueno, yo creo que en mi época nos supervestíamos para ir a la iglesia. Hoy día es un día común. Los tiempos cambian y está bien. Pero note que dice al inicio del versículo 12, vestíos como escogidos de Dios. Entonces es algo que Dios desea en nosotros. Cuando me es difícil soportar a alguien, o no quiero, o tomo la decisión de no soportarle, ¿sabe lo que está haciendo? A usted se le olvidó ponerse la ropa que Dios preparó para usted. Se le olvidó vestirse. Bueno, es que usted no conoce a ese hermanito. Es que usted no vive con nosotros, hermano, para que se dé cuenta cómo esa mujer me trata, o ese hombre, o cómo son mis hijos. Siempre tenemos este tipo de excusas. Y digo que son excusas, ¿por qué? Porque Dios nos da la habilidad de poder soportarnos unos a otros. Es algo que va a representar a nuestro Dios, porque dice que nos vistamos como escogidos de Dios. Tú y yo hemos sido escogidos de Dios en un mundo que necesita entender que nosotros como hijos de Dios soportamos, no solo nosotros como hijos, unos a otros como hijos de Dios, pero también que soportamos todo lo que el mundo pueda traer, todo lo que el mundo nos pueda tirar. ¿Por qué? Porque en mí y en ti radica el poder del Espíritu Santo de Dios. Y si Dios dice que debemos soportarnos, eso es posible. Un pastor llamado John MacArthur escribe lo siguiente
Él dice, soportándoos unos a otros quiere decir resistir, perdurar a pesar de la persecución, de las amenazas, de los agravios, de la indiferencia y de cualquier mal, sin buscar vengarse. Yo les recomiendo que también escuche al pastor Tim en su mensaje, porque muchas de las cosas que estoy mencionando se traslapan en el sentido, porque él estaba hablando esta mañana de tratar con gente difícil. Y gracias a Dios que Él nos pone en lugares en donde tenemos que tratar con personas difíciles de soportar. Pero si yo entiendo que Dios está en medio de todo esto, una de las cosas que me va a poder ayudar a soportar a otros es pensar, ok, si Dios permite esto es porque está haciendo algo en mí. Usualmente pensamos que es algo en la otra persona. Muchos de nosotros tenemos conflictos con hermanos, en matrimonio, con hijos, con empleados, qué sé yo. Y muchas veces pedimos oración o nosotros estamos orando que Dios cambie a la otra persona. Raramente pedimos, Señor, cámbiame a mí. Porque pensamos que si Dios cambia a esa persona, todo se va a solucionar. No. Porque cuando yo digo, Señor, cámbiala, es porque yo quiero que la cambie a lo que yo pienso que debe ser. En vez de quizás orar, Señor, ¿qué estás haciendo en medio de todo esto? Quiero aprender. Sí, el soportar requiere madurez espiritual. Y es algo que usted y yo necesitamos constantemente. Esto es posible porque Dios nos ha dado una nueva vestimenta. Y por eso nos dice que podemos soportarnos unos a otros. El soportarnos unos a otros significa ser pacientes con las debilidades de los demás. O sea, tenemos que ser conscientes, es cierto, a veces es difícil. Hay hermanitos que uno dice, ay Señor, ¿verdad? ¿Pero cuándo? Y la respuesta es cuando Él quiere. Ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros puede decir, ¿verdad?, cómo vamos a conducirnos. Podemos decirlo a la luz de la palabra de Dios. Sin embargo, todos fallamos en las relaciones interpersonales con otros. Porque vivimos en un mundo imperfecto y pudiéramos decir, estamos practicando. O sea, no es que tenemos que estar de acuerdo en todo, pero qué hermoso cuando podemos ver que en medio de tantas diferencias nos llevamos bien, si pudiéramos decir eso. Aceptar a otros como son. Es algo que usted y yo podemos hacer, el soportarnos unos a otros a pesar de lo que somos. Esto lo podemos hacer cuando somos revestidos por eso. Y quiero leer otra vez, insistiendo, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Por qué? Porque eso lo hace Dios en mí. Y por eso Él escribe, soportaos unos a otros. Mire lo que sigue diciendo en el versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos, ¿recuerdan cuando estudiamos eso? Unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y note que el estándar que Dios usa es su Hijo, es Dios, no comparándonos con cualquier otro líder. Bueno, si fulano de tal puede perdonar, usted lo puede hacer. Si esta persona puede perdonar, quiere decir que usted puede perdonar. Si usted puede soportar, conoce a fulano de tal. Y si él me soporta y yo le soporto, quiere decir que usted también. No, el estándar es Dios. El estándar es nuestro Dios. Y por eso Él nos manda a que nosotros podamos ejercer el soportarnos unos a otros. Algunos cristianos guardan tristemente rencores por año. Y eso es triste. Y aún más quisiera yo decir, trágico. Es trágico. Bueno, es que usted no sabe lo que me han hecho. Tiene razón, yo no sé. Pero si eres hijo de Dios, ya tienes que pasar eso. Bueno, es muy fácil decirlo. Bueno, a lo mejor te falta crecer un poco. No sé. Habla con alguien que te ayude. Pero no es de un cristiano que tú guardes un rencor en tu vida por años. ¿Y no es cierto que los hay? Solo hay que oír a veces conversaciones.
Recuerdo bien estar hablando varias veces con ciertos pastores y después de entre años en medio oyendo y las mismas conversaciones y de pronto lo mismo que otras personas le hicieron, el sufrimiento que pasaron y uno dice, uy, otra vez la misma historia. Y no solo es eso, lo triste es que nos estancamos porque guardamos algo. Esto es totalmente fuera del carácter de los seguidores de Cristo. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 3 en cuanto al amor de Dios? Y dice que el amor no guarda rencor. Entonces, yo no sé si algunos de ustedes esta mañana saben que hay algo ahí. Y mi consejo es, trata con eso ante Dios y con las personas. ¿Por qué? Porque el soportarnos unos a otros es una cualidad necesaria entre hermanos. Y quiero repetir esto, es una cualidad necesaria entre nosotros los hermanos de Dios, los hermanos cristianos, los hermanos en Cristo. Todos ustedes pertenecen a familias, algunos familias numerosas, otros tal vez no tan numerosas. Y no sé si han notado, pero en todas nuestras familias tenemos personas conflictivas. Uno puede pensar, ¿verdad?, en algunos de sus hermanos o hermanas y, bueno, me llevo bien con este, pero con este no, pero como somos de la familia y tenemos actividades, como que aprendemos a soportarnos hasta cierto nivel. Pero en Cristo, Él dice que nos podemos soportar a todos los niveles. Recuerde que el soportar no quiere decir que estoy de acuerdo contigo. Podemos tener diferencias. Y ese no es el asunto que el Señor está tratando aquí, pero es el entender que sí debemos. ¿Por qué? Porque el soportar a mi hermano me hará mejor hijo de Dios. El soportar a mi hermana me va a hacer a mí mejor hijo de Dios. ¿Por qué? Porque voy a estar creciendo. Y eso es lo que encierra todo esto de soportarnos unos a otros. Creo que esto es lo que leemos en el libro de Proverbios, capítulo 17, o más bien 27. Muchas veces nosotros usamos este pasaje y decimos aquí, mire lo que dice, hierro con hierro se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Hierro con hierro. Por eso yo creo que a veces Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas. Ciertos hermanos que de veras parece que están hechos de hierro, porque cuando están hablando conmigo o cuando me quiero relacionar con ellos, salen puras chispas, ¿verdad? Por la relación que podemos tener. Pero en medio de todo esto, me está aguzando. ¿Qué? Me está haciendo mejor. Piensa en eso. Que las muchas personas que Dios pone a mi lugar, en mi camino, que ustedes y yo pudiéramos decir que son difíciles de soportar, uno de los propósitos que Dios quiere hacer es hacerme mejor, mejor hijo de Dios, mejor hija de Dios. Por eso es que ustedes y yo podemos soportarnos unos a otros. Ustedes que han estado en esta iglesia por muchos años, tengo que agradecerles el hecho de que me han soportado por muchos años. Algunos no están aquí. Ojalá no sea porque no me han soportado, pero bueno, y si así fuera, ¿qué puedo hacer? Pero ¿sabe, hermano? Dios a veces va a poner personas que no entendemos, que no vamos a entender, que a veces nos vamos a estar rascando la cabeza y queremos ver cómo hacer entender a esa persona de su cambio, lo que fuese, pero lo que te toca hacer es soportar a tu hermano. Pablo fue un hombre que se caracterizó en todo su ministerio por ser un hombre que soportaba a todos aquellos que estaban, no solo ministrando con él lado a lado, pero también a aquellos que no conocían a Cristo. Quiero que vayan a la primera carta que él escribe a la iglesia de Corinto, porque esa fue una iglesia bastante difícil para el apóstol,
Y Pablo, cuando escribe esta primera carta, él les está, pudiéramos decir, regañando, o más que eso, les está exhortando en muchos aspectos. Y aquí en el capítulo 6, él está tratando de los asuntos que muchos de nosotros a veces nos involucramos con gente. Personas que nos piden favores y toman ventaja, o personas que hacen cosas más allá de lo debido, y tenemos pero muchos problemas. Mire lo que el apóstol escribe en 1 Corintios 6, en el versículo 7. Dice: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. En otras palabras, Pablo dice: es increíble que ustedes como iglesia del Señor estén en puros pleitos. Ya eso debería terminar. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Y ahí puse entre paréntesis el hecho de sufrir. ¿Por qué no sufrís? En otras palabras, soportáis más bien el agravio. Y luego dice: ¿por qué no sufrís o soportáis más bien el ser defraudados? Vivimos en un mundo en que sí, tenemos que tratar muchas cosas legales y muchas cosas. Ya se acabaron aquellos tiempos en que yo decía: oye, mira, te vendo esto en $20, y se daban la mano y negocio hecho, ¿verdad? Pero resulta que usted lo vendió en $20 y nunca le pagaron los $20. Y ahora usted tiene problema con eso. A ver cómo lo llevo a la corte. Dice Pablo: ¿no sería mejor que usted sufra ese agravio? Delo. No se preocupe, ya, Dios se encargará de eso. Pero lo difícil es dejar que eso ocurra. Claro, $20, la gran mayoría de nosotros diríamos: sí, ¿verdad? Pero ya cuando son 200 o 2,000, o agréguele otro cero, o 20,000, o agreguémosle otro cerito. No, ahí sí ya no, ahí sí ya tengo que tener todo un ejecutivo de abogados. O sea, estoy exagerando un poco, es posible que hay casos así. Pablo dice: ¿no sería mejor que soportéis el agravio, que soportéis el ser defraudados? ¡Wow! Y sé que esto es bien difícil. Obviamente uno sabe con quién va a hacer las cosas o con quién tratar. Sin embargo, el principio en general aquí es: hermanos, aprendamos que va a haber personas que siempre van a tomar ventaja de nosotros. Y el asunto es si usted está dispuesto o no a soportar. Y estamos hablando en un contexto cristiano. Los hijos de Dios debiéramos ser personas pacientes. Pero a veces decimos: no, es que me agotó la paciencia. ¿Me agotó? Cuando el fruto del Espíritu Santo menciona que una de las áreas de ese fruto es la paciencia. Por el contrario, Él está aumentando eso en nosotros. Quiero que vayan y vean lo que Pablo también escribe a la iglesia de Tesalónica. En la segunda carta, segunda Tesalonicenses, el versículo 1. Aquí tenemos el ejemplo de estos hermanos pacientes para con otros. El versículo 4. Dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y cuando habla de tribulaciones, cuando habla de persecuciones, está hablando no solo del asunto físico, pero también las relaciones interpersonales. Pero dice pacientes. El soportar a mi hermano tiene un elemento de paciencia muy importante. Dice que debemos ser pacientes, que es algo fundamental para el crecimiento. Y esto es posible, ¿por qué? Porque hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Mire lo que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, Efesios capítulo 4 y el versículo 2. Dice: con toda humildad, ¿notan eso? Y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Quiere decir que el soportarnos unos a otros tiene un elemento básico e importante, que es la paciencia.
Y cuando decimos que no soportamos a alguien, es porque aparentemente no estoy haciendo uso de la paciencia. No quiere decir que la paciencia se le agotó. Porque si entiendo lo que Dios hace en mí, la paciencia no se agota. Soy yo el que me agoto. Y por eso debo permitir que sea Dios quien trabaje en mí. Porque, o sea, otra vez, hay hermanos especiales que pareciera que el Señor los manda, ¿verdad?, para que nos saquen de las casillas. Pero si usted entiende que Dios lo permite y lo manda, pues acéptelo. ¿Qué queremos hacer? Cambiarlo, y hasta estamos orando porque ojalá encuentre otra iglesia. ¿Ah? ¿Por qué? Porque queremos como evitar. Aprovecha. Dios está usando eso para tu crecimiento, porque es sumamente importante que tú y yo entendamos que es el proceso que Dios va a usar, porque hay muchos que nos van a parecer siempre muy difícil. Debemos recordar que siempre es posible soportarnos unos a otros. Claro que sí. ¿Por qué? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Ay, pero es que yo le pido a Dios que me dé mucha paciencia. Dios lo que quiere hacer es controlar tu vida y producir eso en tu vida. Porque el control del Espíritu Santo en nosotros produce ¿qué? Paciencia. Y si eres una persona que dice que es que yo tengo muy poquito de paciencia, estás hablando en términos de tu propia fuerza, no de Dios, porque la paciencia que Dios te da es incansable, es interminable. ¿Quiere que repita eso? Porque la paciencia que Dios te da es interminable. Ay, sí, hermano, pero es que ¿qué? Todos tenemos una excusa, ¿no es cierto? Todos, sin excepción. Es el maestro de la escuela, es mi jefe, es mi esposo, es mi esposa, son mis hijos, son mis hermanos en Cristo, son el que está haciendo esto, el que está haciendo allá, el que me quitó el asiento en la iglesia, el que trae mascarilla, el que no se puso mascarilla. Siempre pareciera que hay algo. Y el Señor dice, soportaos unos a otros, porque eso es lo que va a causar un impacto grande en este mundo. El soportarnos unos a otros es ser en realidad pacientes unos con otros. Para crecer, hermanos, es necesario soportarnos unos a otros. Grábese esto, porque cuando usted empieza a pensar, yo no puedo soportar a este hermanito, esta hermanita, porque a veces no lo decimos, ¿verdad? Pero claro, ahora con la mascarilla usted puede hacer el montón de muecas y nadie se las ve. Pero es que ya no puedo, es que, ¿cómo hicieron? Yo, hermano, ayúdame a orar porque estoy... Piensa, ¿qué oportunidad me está dando Dios para soportar a este hermano, a esta hermana? Porque para crecer es necesario soportarnos. Es necesario soportarnos unos a otros. Vaya un momentito a Romanos 15, porque Pablo escribe a los hermanos de Roma y miren lo que les dice. Romanos capítulo 15, el versículo 1. Miren lo que les dice. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Nota eso? Quiere decir que aquellos, y el Señor no está diciendo fuertes físicamente, está diciendo fuertes espiritualmente. Una de las señas de un buen hermano, una buena hermana, o maduros en la fe, es alguien que soporta a muchas personas de diferentes maneras. Y en esta iglesia tenemos la oportunidad de soportarnos unos a otros, porque en esta iglesia existe gente de muchos países, muchas culturas, muchas razas, muchos idiomas, y sigamos mencionando un montón de otras cosas. Y si yo no puedo soportar, ¿qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? Dios quiere que yo siga
creciendo. Por eso dice que los maduros, los que son fuertes, debemos soportar a aquellos que son más flaquitos. Y note, es muy interesante porque usted lo puede relacionar en el aspecto físico. Aquellos que son bien delgaditos y no pueden hacer mucho, los fuertes, ¿verdad? Que son más, bueno, no necesariamente porque somos así, somos fuertes, pero pareciera, hay algunos que muestran ser fuertes. Es como la idea de que aquel que tiene más fuerza va a ayudar a aquel que tiene menos. Pues es igual espiritualmente, es igual en nuestras relaciones con los hermanos y con las hermanas. Hay muchos cristianos que desafortunadamente son bebés todavía. Ahora digo esto con mucho amor, hermanos. A veces pareciera que tenemos una cuna en vez de una clase de gente madura. Y eso existe en todas las iglesias. Yo tengo años de ser hijo de Dios y no estoy diciendo con esto que ya estoy maduro, por supuesto que no, sigo creciendo. Pero tristemente hay muchos lugares en que muchas veces tenemos a muchos niños. Piense en esto. ¿Qué hace un bebé? ¿Qué es lo que hace un bebé? ¿Llora? ¿Duerme? ¿Ensucia los pañales? Hay que cambiarlo varias veces al día, hay que darle de comer. Uno deseara que no se despierte, que duerma un montón de horas. Todo hay que hacerlo por ese niño. Y uno está, ¿verdad? Y especialmente cuando se despierta a las 2, 3 de la mañana y usted se hace el dormido para que su esposa sea la que tenga que hacerlo, no usted. Así hay muchos bebés en Cristo que pareciera que lo único que hacen es llorar por todo lo que pasa en iglesia, por todo lo que pasa entre hermanos. Y nos cuesta soportarnos unos a otros. La forma en que está escrito en la palabra de Dios dice soportándoos unos a otros. ¿Sabe qué quiere decir? Soportándoos es una forma continua. No es de vez en cuando, pero es una forma continua. A veces pudiéramos decir, hoy al fin este hermano creció. Ay, ahora sí lo puedo soportar. Y de pronto aparece otro u otra. Y dice, ay, ¿qué pasó? No se preocupe, hermano, no se preocupe. Dios seguirá obrando en su vida, le va a ayudar. Es algo recíproco. Otro gran predicador escribió, el doctor Evis Carballosa, él escribe y dice, es el soportarse unos a otros, es una responsabilidad que recae equitativamente en cada creyente. Equitativamente en cada creyente. Entonces, ¿qué es lo que aprendo esta mañana? Me toca soportar a mi hermano. Me toca soportar a mi hermana. Y esto no tiene que ver nada de cómo pudiera ser este hermano o cómo pudiera ser esta hermana. No, me toca, porque es lo que Dios dice en cuanto a esto. Vaya un momentito a 1 Corintios, porque creo que vale la pena que recordemos lo que Pablo escribió a la iglesia de Corinto en cuanto al amor. 1 Corintios capítulo 13, algunos de ustedes se saben ese pasaje de memoria y les encanta hablar del amor de Dios. Pero él dice aquí en 1 Corintios capítulo 13, específicamente en el versículo 7, dice, hablando del amor, él dice lo siguiente, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Y note lo que dice luego, todo, hoy cómo nos cuesta leerlo, todo lo soporta, que el amor de Dios. Pero a veces decimos, ya no lo soporto. ¿Qué estás diciendo? Quítalo, quítala. No. Quizás lo que puedo decir, Señor, me cuesta mucho soportarla. Guíame, ayúdame. Porque Dios quiere que lo soportes, que la soportes diariamente. Claramente dice, soportarnos en todo. No existe cosa alguna que el amor no pueda soportar. Vivimos en un mundo en el cual estamos siendo oídos en muchas formas muy sutiles. El que me la hace, me la paga. Lo estamos oyendo en diferentes formas. Aún hermanos y hermanas en Cristo, no se deje, no sea tonta, no sea tonto. Yo que usted ya le hubiera cortado la cabeza, ya le hubiera hecho esto, ya le hubiera hecho esto.
¿Eso es lo que Dios nos enseña? No. ¿Cuánta necesidad tenemos de aquellas mujeres y hombres sabios que cuando alguien viene, ay hermano, ya no lo soporto? Sentémonos, hablemos. Porque Dios te ha dado todo lo que necesitas para que puedas soportar y poder seguir adelante. Dice claramente, todo lo soporta. Quizás es el versículo que debe aprender esta mañana. Piense en ese momento o piense en esa persona que le es muy difícil de soportar. Me gustaría darle unos cuantos segundos de que usted piense en un momento, en solo una, ¿va? Porque algunos de ustedes quizás tienen una lista un poquito larga, ¿verdad? Pero quizás una. Piense en esa persona. Y quizás lo que tiene que hacer para empezar es empezar a orar por esa persona. Que Dios le ayude a usted a entenderla, a amarla, a soportarla. Decida orar por esa persona cada semana. Hacer de esa persona una meta. No que la cambie a lo que usted quiere, pero que usted aprenda por lo que usted está pasando en ese momento. Quizás es algo que usted no ha perdonado. Perdone, ¿no es lo que Dios dice? Bueno, pero es que, perdone. Bueno, es que no estoy listo. Perdone. ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, todavía no, hace unos 6 años, pero ¿qué? Perdone. ¿Y sabe qué? Empiece a cultivar una amistad con esa persona. Porque a veces evitamos, ¿no? Empiece a cultivar una amistad. Busque oportunidades de servir a esa persona. Yo le prometo algo va a empezar a cambiar en usted y se va a dar cuenta cuándo va a poder soportar a esta persona. Otra vez, Efesios 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Cada uno de nosotros tomamos este paso, va a haber un cambio tremendo, no solo en esta iglesia, pero en esta ciudad. Porque el mundo necesita ver cómo, a pesar de lo diferentes que somos, nos podemos soportar unos a otros. Padre Celestial, muchísimas gracias, oh Dios, por el hecho de que nos ayudas, pero no solo eso, nos has equipado para que podamos soportarnos unos a otros. Si bien es cierto, Señor, tenemos que reconocer que no es nada fácil en nuestra propia carne. Pero Dios, esta mañana tú conoces a cada hermano, a cada hermana, a cada persona que está aquí esta mañana. Y pedimos, oh Dios, que nos ayudes a tomar los pasos para que podamos, en amor, como tú dices, con paciencia, aprender a soportarnos unos a otros. Gracias porque tú lo dices que lo podemos hacer y nos has dado todo cuanto necesitamos a través de tu Espíritu para hacerlo. Dios, gracias. Bendice a cada persona aquí. Yo no sé si hay alguien aquí esta mañana, oh Dios, que no te conoce como Señor y Salvador. Y oro para que tú hables a su corazón y ojalá que antes de salir de este lugar pueda dirigirse a alguien. Y aún aquellos que están en línea, si no te conocen, Señor, convénceles de su necesidad de venir a ti. Gracias, Señor. Oramos en tu precioso nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí.
tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias por unirse con nosotros en la alabanza. Si a usted le gustaría profundizar en su relación con el Señor Jesús y marcar una diferencia dentro de su comunidad, queremos invitarlo a Growth Track. Esta es una forma muy simple con la que usted puede conectarse con todo lo que Dios hace dentro de Graceway. Para registrarse, vaya a visitgraceway.org/Growth Track. Nos encantaría que usted formara parte de uno de nuestros grupos pequeños. Para hacerlo, visite nuestra página en www.visitgraceway.org. Ahí haga un clic en el botón que dice Encuentre un grupo y encontrará una lista de grupos pequeños de su interés. En ellos usted podrá hacer nuevos amigos, podrá tener tiempos de diversión, podrá profundizar su relación con Dios y sobre todo le ayudará a descubrir su propósito y mucho más. Tenemos un grupo ideal para usted y para su familia. Nos sentimos muy agradecidos por su continuo apoyo financiero. Su generosidad en las ofrendas nos han ayudado a solventar los distintos ministerios que ayudan a transformar vidas dentro de Graceway. Gracias por ser parte de esto. Para hacer su donativo, vaya a visitgraceway.org/give.
graceway.org/give. Si a usted le gustaría tener comunicación o mantenerse en contacto con alguno de nuestros pastores, por favor, llame o mande un texto al número 816-423-2877 y nuestro equipo se pondrá en contacto con usted para agendar una cita. Ahora, permítame orar por usted. Dios Padre Todopoderoso, bendito sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Yo te doy gracias por la vida y por este día que nos has regalado, por la palabra que has dejado sembrada en nuestros corazones, Señor. Te pido bendición para cada una de las familias y por cada persona que se conectó en este día con nosotros. Dales todo lo que ellos necesitan, Señor. Gracias por tu provisión. Y también te pido bendición para nuestros pastores, por su sabiduría y por el crecimiento de nuestra iglesia en Graceway. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No olvide compartir este mensaje con todos sus amigos. Regálenos un me gusta y haga un clic en la ventana de suscribirse para recibir todas las notificaciones de Graceway. Hasta pronto. Que tenga una excelente semana.